Listo. Esta clase de hoy, pues volvemos con nuestros amados liberales, ¿no? Sartori, ya leímos a Sartori y ahora vamos con Almón y Verba, ¿no? Que tienen una perspectiva, eh, um, pues también muy estructuralista, ¿no? Ya no del sistema político en sí, sino de la cultura política, ¿no? Como tal. Aunque tratan de meter ahí cuestiones subjetivas, ¿no? Con toda esta cuestión de la psicología social y de cómo la gente percibe las cosas, ¿no? Los objetos de la política, el sistema político y a sí mismos, ¿no? En tanto que ciudadanos, ¿no? Eh, um, entonces, bueno, esta es una lectura clásica. La lectura de Almon y Verba es como clásico en cuanto a lo de la cultura política. Aunque me parece que hay otras perspectivas más interesantes que creo que profundizan más todavía en este asunto. Y creo que lo vamos a ver, pues ahora que leamos a Bourdieu, creo que él nos va a dar otra perspectiva mucho más profunda, sobre todo en la cuestión de cómo se manejan las estadísticas y cómo las estadísticas pueden ocultar ciertas cosas de la realidad política, ¿no? Bourdieu va sobre todo a proponer esta cuestión de la antropología del análisis denso, ¿no? Por ejemplo, no vale nada más hacer una estadística, ir a la calle y preguntar si a la gente le gusta hacer esto o aquello, ¿no? O si percibe ciertas cosas de cierta manera o de otra manera. Sino que a veces en una misma respuesta puede haber un montón de diversidad, ¿no? Los antropólogos dicen algo así como, si una persona guiña el ojo, ese mismo acto puede significar un montón de cosas, ¿no? A lo mejor guiña el ojo porque está coqueteándole a alguien más, ¿no? Puede guiñar el ojo porque le entró algo al ojo y entonces se lo picó, o guiña el ojo porque, no sé, etcétera, ¿no? Un montón de significados. Entonces, una misma respuesta puede significar muchas cosas. Bourdieu lo señala en el caso, por ejemplo, él hace un análisis, por ejemplo, de los que votan por el Partido Comunista en Francia. Y dice, es que sí, todos te responden que votan por el Partido Comunista, pero no todos votan por las mismas razones por el Partido Comunista. Entonces, detrás de ese sí, voto por el Partido Comunista, hay un montón de razones diferentes. Entonces, tratar de reducir la realidad política simplemente a un reflejo de la estadística no va. Y eso es lo que Bourdieu trata de explicarnos, ¿no? En su libro. Pero bueno, primero quería que viéramos esta otra parte con Almón y Verba, para que entonces, digamos, pudiéramos quedarnos con aquello que nos sirve y aquellas cuestiones que creo que van a servirnos de Bourdieu para hacer crítica a esto, pues que ya tengamos de antemano el conocimiento de lo que está criticando, ¿no? Entonces, bueno, um, me gustaría entonces que fueran empezando a platicarme qué les pareció la lectura, les gustó, no les gustó, se les hizo como aburrida como las de Sartori o u otros autores así, o no la entendieron, o qué pasa ahí, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿quién quiere participar primero? Ah, la compañera Siwen Mo, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, la lectura, ya lo habíamos leído, creo que el semestre pasado en Agentes y Ok. Actitudes. Entonces, también, aunque no lo hemos visto, está muy fácil de entender. Y lo que quiero decir es que la lectura nos explica que la cultura política es un enfoque analítico destinado a explicar esas condiciones de posibilidades de las sociedades democráticas. A lo que me refiero es que es determinar el por qué las sociedades logran disfrutar de una cultura cívica y otras no. Entonces se podría observar así como una insatisfacción, se podría decir, con las
explicaciones de orden institucional o material de la política tradicional, ¿no? Entonces, trasladando todo esto, su interés por el comportamiento de los individuos está orientado a la política. Por eso, precisamente, una de sus preocupaciones centrales fue hacerle seguimiento al comportamiento electoral, ¿no? Lo que se convertiría en una de sus mayores fortalezas metodológicas, se podría decir así. Ok, Y ya. gracias. Gracias. Sí, no, o bueno, en realidad, digo, la parte que les dejé yo leer es solamente como eh, digamos, la parte del marco teórico, ¿no? Ah, sí, bueno, es que nada más quise hacerlo así porque ya el capítulo 1 que nos habló, ya habla más sobre la cultura política Sí, sí, y sí, de la sí. cultura parroquial, súbdito y participativa y todo eso. Pero no, eso, quise darle como una introducción, no sé. Sí, sí, no, sí, sí, está bien, está bien. No, 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 ningún momento señalé que estuviera mal lo que dijiste. No, más Ya. bien, o sea, trato yo también como de hacer mi introducción, ¿no? O sea, esta cuestión de que, de que o sea, este capítulo primero, pues es, digamos, el marco conceptual a partir del cual van a hacer el análisis de los distintos países que ella analiza, ¿no? No quise que leyeran a los países, digamos, ya el estudio como tal, porque, pues, el contexto ha cambiado mucho desde que se escribió este libro. Entonces, no me parece que digamos, más allá del contenido teórico, lo demás tenga cierta validez todavía, ¿no? O sea, habría que plantear un nuevo estudio, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, me interesa sobre todo esta cuestión del marco teórico porque este marco teórico sí sigue siendo muy utilizado, ¿no? Para distintos ámbitos del estudio del comportamiento político, ¿no? Por qué la gente vota o no vota, por qué la gente vota por un partido y no por otro, etcétera. Y cuestiones también no sé, de marketing político, cuestiones de comunicación política, etcétera, ¿no? También aquí podrían entrar. Entonces, bueno, sí, bueno, qué bueno que ya lo leyeron entonces. Me hubieran dicho para dejarles otra cosa. No, está bien, está bien. Pero digo que creo que va a servir bien como para hacer el contraste luego con Bourdieu, ¿no? Pero como bien dice la compañera Sigüen, o sea, digamos, este estudio trata de ver de qué manera es posible que se dé una cultura democrática, ¿no? A partir de la idea de la cultura cívica. Sí, que haya como una especie como de armonía entre lo que es la propia estructura del sistema, el sistema político, el sistema de partidos, el sistema electoral, todas estas cuestiones que ya vimos más o menos a fondo, y el propio comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Cómo ven los ciudadanos estos objetos del sistema político, ¿no? Si para ellos son legítimos o no, y si son legítimos, pues entonces puede haber un sistema democrático más estable que en aquellos otros lugares donde hay un sistema político, pero no es legítimo, ¿no? Que la gente no los asume como legítimos. Entonces, bueno, eso es lo que tratan de decir Almon y Verba, o sea, decir cómo puede funcionar la democracia, ya no tanto en cuestiones de sistema político, de la estructura que ya vimos con Sartori, sino una cuestión que va más allá que por ahí dicen al principio de la lectura, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, con las actitudes, ¿no? De los propios votantes. Y bueno, esa es una cosa que a los liberales casi nunca les gustó, nunca les ha gustado meterse. Y para ellos la democracia funciona simplemente como un hecho racional, ¿no? Eh, um, y bueno, eso no es cierto, ¿no? Sabemos que eso no es cierto. Pero ellos son muy insistentes en esta cuestión, ¿no? O sea, de que el ciudadano, para que pueda ser ciudadano, tiene que actuar a partir de una cuestión racional, de tener la información de por quién va a votar, por quién no va a votar, ¿no? Etcétera. Ayer leíamos con sus compañeros de allá de Polacas, leíamos a John Locke. Y bueno, John Locke es el fundador del liberalismo, ¿no?
Y una de las ideas centrales de John Locke, pues es esta idea de que el ser humano es un ente racional y que ese es el elemento principal del ser humano, ¿no? Pero bueno, como ya lo vimos en la lectura de Pablo Iglesias, es reducir al ser humano a un prejuicio, viendo al ser humano como si todos fuéramos blancos, protestantes, de clase media, etcétera, ¿no? Y es una cosa que no es cierta, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece un tanto rompedora la propuesta de Almon Inverba en términos de los liberales, de lo que aceptan los liberales, en el sentido de que ya se empiezan a meter con las cuestiones emocionales, ¿no? De que, bueno, sí, que hay cuestiones que van más allá de lo racional, ¿no? Y que la democracia no se queda nada más con esta cuestión de que el ser humano es racional para que funcione. Entonces, bueno, también el compañero Diego Alejandro, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Creo que yo con la idea que me quedo, después de haberla releído, porque la verdad casi ya no me acordaba muy bien de muchas cosas, solamente me acordaba las estructuras, pero ya analizándolo un poco más, pues llegué como a la conclusión de que en este caso la cultura política, pues engloba mucho tanto los valores como actitudes. Yo siento que esas actitudes que van a ir orientadas obviamente al cambio político. Y consideré yo que tal vez esa cultura política era como una visión tal vez subjetiva que iban a tener con respecto al poder. Viendo la diferencia o cómo lo planteaba Almond y Verba, pues no sé, recordé por ejemplo la parroquial, usted corríjame si de alguna manera coincide con mi ejemplo, porque decía que no había como una conciencia de un poder político ajeno a lo local y a lo familiar. Decía que iba a condicionar a los individuos de un grupo social. No sé, se me vino en mente tal vez la idea de una tribu, que digo, ellos no tienen como que la noción de que van a nombrar a tal persona y va a ocupar este cierto cargo. Digo, siento que yo lo veo más como una jerarquía que tienen entre ellos y no tal cual es basado como en así en un sistema político, sino que simplemente respetan la jerarquía del mayor. Así es como yo lo veo, no sé, usted me dice. Y en el súbdito, en el subordinado, se me vino luego el aspecto del porfiriato, donde evidentemente teníamos a este líder que pues ahora sí que se tenía que regir bajo lo que él decía. No sé si de este modo los subordinados funcionen como una dictadura, que están conscientes que tienen en este caso un sistema político que es de aspecto nacional, pero ellos, o sea, los ciudadanos se van a considerar, pues sí, subordinados hacia el gobierno, es decir, que no van a participarlo. En cambio, en la participativa, pues es cuando ya los ciudadanos toman conciencia del sistema político y están interesados en la forma. Y digo, de alguna manera pensé en el aspecto de Perú, de lo que ocurrió con las manifestaciones que hubo con respecto a los presidentes, como de alguna manera pues la gente sí alzó la voz y se vio claro, ¿no? Que fue un cambio drástico que en una semana hubiera 3 presidentes. Creo que fue un cambio bastante severo de lo que ocurrió y cómo ha cambiado esa visión. Digo, no solamente es basarnos en, como mencionaban, tal vez en la parte que no coincido de ellos es en lo estructural, ¿no? Que tiene que estar muy fijo, porque al final de cuentas el hombre se va a dejar guiar por sus intereses, por sus pasiones, no se va a basar simplemente por algo que ya esté formado o estructurado, sino que simplemente por los propios intereses es lo que uno va a basar al hombre. Esa sería mi participación. Gracias. Sí, muy buenos ejemplos, ¿no? De los tres especímenes de cultura política, ¿no? Del parroquial, del súbdito y del cívico, ¿no? Hay, digamos, también que tomar en cuenta que como dice la lectura, cada una de estas culturas pueden estar mezcladas, ¿no? También puede suceder eso, ¿no? Entonces, realmente hacer un estudio de todo un país. O sea, este estudio que ellos hicieron fue, pues, o sea, fue una chambota, ¿no? No fue cualquier cosa. Y en este sentido, a mí me parece muy interesante todos estos planteamientos teóricos y metodológicos que ellos plantean, ¿no? De cómo hacer ese estudio. Y como señalas muy bien en cuanto a esta cuestión de la cultura parroquial, como digamos, como esta cultura política en la que no hay una identificación con lo nacional, ¿no? Me parece muy interesante porque creo que repite algunas cuestiones o se repite la idea
de algunas otras ideas que hemos estado viendo a lo largo del semestre, que es esta cuestión de la construcción del Estado-Nación y de la centralización del poder político, ¿no? Para que la democracia liberal funcione, necesita esta centralización del poder político y de la propia construcción del Estado Nacional, ya no en términos estructurales como lo veíamos con Sartori, sino ahora en términos subjetivos, ¿no? Es decir, que la propia gente sepa y asuma, se dé cuenta de que vive en una nación y que no vive en Chimalhuacán como si fuera un país, ¿no? Sino que Chimalhuacán es parte de algo más grande, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea, ¿no? Aunque por ahí dice, ¿no? Que lo local, por ejemplo, a los ingleses les sirvió para construir su propia idea de lo nacional, ¿no? O sea, a partir de lo local, como vimos, ¿se acuerdan en las lecturas de Inglaterra? Muchas de los representantes que iban al propio parlamento, pues eran representantes de ciudades o de ciertas comunidades, etcétera, ¿no? Y a partir de esta articulación de lo local se empieza a constituir lo nacional, ¿no? Entonces, esta parte de lo local, de las élites locales, puede funcionar como una especie como de desarrollo hacia un sistema democrático, o una especie de obstáculo que impida que el sistema democrático avance, ¿no? Esa es otra cosa que yo noto mucho en la lectura, esta cuestión del desarrollo, como una especie de evolucionismo, ¿no? Como de hay que pasar de A a B, de B a C, para entonces llegar a un punto en el que ya tenemos la democracia liberal plena, ¿no? Eh, y claro, este tipo de perspectivas lo que hace entonces, por ejemplo, es denigrar otro tipo de manifestaciones democráticas que no necesariamente tienen que ser las democráticas liberales, ¿no? Por ejemplo, ellos llamarían primitivas a a las formas de democracia que, por ejemplo, tendrían los zapatistas, ¿no? O las comunidades zapatistas. ¿Por qué? Porque no están dentro de toda esta estructura de lo nacional, ¿no? Sino que se manejan de manera autónoma y todo este rollo, ¿no? Y por ahí utilizan, no recuerdo exactamente en qué parte de la lectura, esta palabra, ¿no? De primitivo, o sea, ellos son como muy darwinistas sociales, ¿no? Como de que vamos evolucionando hacia algo mejor siempre, ¿no? Y que hay que pasar por esos caminos que ya los liberales han marcado, ¿no? Y que todos hay que copiarlo porque eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Como en la película de los hombres de negro, ¿no? Entonces, o sea, realmente esa es una cosa que en su momento lo leíamos con el propio Sartori, ¿no? Esta cuestión del eurocentrismo y de que mis instituciones son más chingonas porque, mira, yo sí soy más demócrata que tú, ¿no? Y tú eres como un país atrasado, desarrollado, ¿no? Eh, y eso es muy criticable, me parece, de la lectura, ¿no? Sobre todo también porque la sociedad no avanza así. Y lo hemos visto, o sea, no hay un camino lineal que seguir. Eh, en términos hegelianos, no hay una teleología de la historia, ¿no? Si la historia no tiene un objetivo el cual hay que seguir, fue mucho el pensamiento de los liberales, ¿no? Por ahí un hegeliano liberal decía en algún momento, que supongo que ustedes habrán escuchado de Francis Fukuyama, ¿no? Que en algún momento dijo que la historia se había acabado, ¿no? O sea, era una visión bastante hegeliana de la historia, de que ya el liberalismo había ganado y entonces ya no había más antagonismos, ya no había más formas diferentes de hacer la democracia, solamente la democracia liberal, ¿no? Um, y que por tanto entonces ese era el camino que todas las sociedades tenían que seguir para entonces llegar a ser sociedades plenas, ¿no? Y son estos ecos que también vemos en estas lecturas, ¿no? Que como que te sacan de onda, que dices, o sea, pues no manches, o sea, sé realista, ¿no? Pero bueno, también el compañero Eric Hernández, por favor. Sí, igual buenas tardes a todos. Igual como comentaban, la lectura pues la tomamos hace el semestre pasado, creo, y pues fue bueno volver a retomarla porque se volvieron a llenar esas dudas que pues volvieron a surgir. Y es interesante cómo pues manejan las cuestiones de las culturas y en la misma lectura menciona que antes de entrar
como de lleno a los conceptos de los distintos tipos de cultura política, mencionan esta parte de Parsons sobre las orientaciones políticas, que son las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas, y ya después de que las empiezan a describir y como a poner ejemplos al respecto, ahora sí ya como que se dan entrada para poder mencionar con respecto a las culturas. Y era interesante porque la lectura mencionaba que ya cuando se tenían definidas estas orientaciones, se podían ver como particularidades, perdón, de cierto tipo de acciones como de las personas. Y ahí ponía el ejemplo de cuestiones como de nacionalismos, y un estado es pequeño, grande, chico, y lo que usted comentaba también con respecto a lo de pues las instituciones, si unas eran mejores que las otras, que las de mi país serían mejores que las tuyas. Y la misma lectura lo mencionaba cuando hacía estas comparaciones de Estados Unidos, y creo que era Inglaterra también cuando lo mencionaba. Entonces, pues sí era algo muy interesante. Igual lo mismo que mencionaba al respecto de la cultura política, que cómo tenía estos tres enfoques, que eran pues las creencias, los valores y las actitudes de los gobernados para con las, ahora sí que para con el poder contra el gobernante. Y me surgió una pequeña duda con lo que comentaba Diego sobre la cultura del súbdito, porque yo lo interpretaba que era como que el súbdito tiene la existencia, tiene el conocimiento de que hay una autoridad por encima de él, y que se generan pues, ciertos lazos afectivos, ya sea amor u odio, pero hasta ahí no hace nada al respecto en cuanto a su participación, no como el del participante, que en general pues tiene como las capacidades para poder influir dentro pues, del sistema, y todo eso, su participación es más activa. Me gustó cómo lo abarca este concepto de cultura política del participante, como que la persona mantiene un rol activo en cuanto a su participación en la política. Y pues igual ya para no comentar más y que todos puedan comentar, me quedo como con la idea de que la cultura política de cada país obviamente pues es distinto, y lo que hemos trabajado en todas las clases, no todos los países son iguales, pero yo me quedo con la idea, o considero que pues las culturas políticas de cada país se definen por las acciones que realiza el gobierno. Así ya las personas pues empiezan a generar sus propios criterios, y es ahí donde influyen estas partes de las orientaciones políticas, donde ponen de lleno pues la afectividad, su conocimiento y pues sus criterios que generan para con el sistema político. Igual era interesante porque volvimos a ver un poco de las tablas, los unos y los ceros, y pues ponían este ejemplo de cómo ponían los distintos tipos de cultura y ciertas cuestiones. Un momento. Ya. Y ya, perdón. Y ponían este ejemplo de las tablas y los distintos tipos de cultura, y pues estas opciones, y ya se marcaban los unos y los ceros, y creo que era una mejor forma de establecer, no se rían, oigan, de establecer como cada definición más sencilla con respecto a cada tipo de cultura. Y pues ya, sería todo. Vale, muchas gracias. Eh, don't worry, compañero, no pasa nada. Sí, o sea, esta cuestión de, digamos, del estudio que me parece interesante es lo que mencionas, ¿no? De que cada país es diferente, entonces, por tanto, lo que ellos proponen es hacer un estudio de distintos países que funcionen como una especie de representatividad de otros, ¿no? De los conceptos, más bien, ¿no? Y habías dicho una cosa que ahorita ya se me fue. Déjame ver si me acuerdo. Este, um, mm, 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 mm. Es que era, sí, ya me acordé. Esta cuestión de Parsons, ¿no? Y de esta cuestión de las actitudes y todo esto, ¿no? Ese ha sido un interés que yo he tenido desde hace como 2 años. ¿Por qué la gente
hace lo que hace en términos, o más bien en el ámbito político, ¿no? Y sobre todo me he centrado en el estudio, por ejemplo, de por qué la gente vota por partidos de derecha radical, ¿no? Casi xenófobos o casi fascistas, ¿no? Eh, y he encontrado cosas interesantes que a lo mejor, si a ustedes les interesa, podrían leerlo, no sé, por ejemplo, Manuel Castells, bueno, ya les he platicado de este libro de Comunicación y Poder, plantea una cosa interesante, ¿no? Que es esto de cómo nosotros, en lo personal, construimos nuestros marcos de interpretación para después desenvolvernos en la propia realidad. Y que obviamente luego van a tener un impacto en lo político, ¿no? En todo lo social, pero también en lo político. Y, y bueno, Manuel Castells habla sobre las emociones, ¿no? Sentimientos de ira, sentimientos de angustia, de coraje, ¿no? Etcétera. Y cómo estos también son como una especie de mediación también con la razón, ¿no? Manuel Castells como que ya se separa de estas cuestiones como de que el ser humano nada más es racional, ¿no? Sino que incluso llega a decir que lo racional está supeditado o está de cierta manera determinado por lo emocional, ¿no? Por ejemplo, llega a decir que cuando uno siente mucha angustia, eh, um, cierta, cierto sentimiento determinado de angustia, se activa lo racional, ¿no? Porque se da cuenta que tiene que empezar a pensar diferente a cómo ha estado haciendo las cosas siempre, ¿no? Entonces tiene que empezar a reflexionar todavía más para poder quitarse esa angustia, ¿no? Y entonces, digamos, estos sentimientos mediatizan digamos, entre nuestras experiencias vividas y lo racional, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas experiencias y cómo se construyen estos marcos? Pues él diría, ¿no? Que bueno, a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Supongo que alguno de ustedes, en algún momento, bueno, o a varios, en algún momento de su vida los ha mordido un perro, ¿no? O los ha perseguido un perro. Y no sé si cuando eran muy chiquitos o algo así, ¿no? Y entonces iban pasando por una calle, bien felices, bien tranquilos, y de repente les empezó a ladrar un perro y los persiguió, ¿no? Y ya, bueno, los mordió o no los mordió, ¿no? Pero desde ese momento se constituye una experiencia vivida que luego se transforma en un marco de interpretación de la realidad. Es decir, luego tú ya, a la hora de pasar por esa misma calle, vas a decir, no manches, pues aquí me acuerdo que me mordió aquel pinche perro, ¿no? Mejor me voy por otro lado. Y das toda la vuelta, aunque camines más lejos, te das toda la vuelta, ¿no? Eh, Esa es un poco la explicación, ¿no? De cómo construimos marcos de acción. Como el sentimiento que tuvimos al ser mordidos por los perros no nos agradó, construimos un marco al partir del cual nosotros actuamos. Y entonces ya nunca más volvemos a pasar por esa calle. La evitamos. Y decidimos entonces pasar por otras calles, ¿no? Eso mismo pasa con todas las experiencias que nosotros hemos tenido. Construimos marcos de acción, ¿no? Y a partir de ellos, pues ya casi hacemos las cosas ya automáticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se lavan los dientes, bueno, en algún momento cuando ustedes fueron chicos, su mamá o su papá les enseñó a lavarse los dientes, ¿no? Y les dijo, mira, se lavan así y asado, etcétera. Y ahora cuando se van a lavar los dientes, yo supongo que no lo piensan tanto, ¿no? Sino que simplemente se lavan los dientes como una cuestión como que ya pues, se han hecho durante toda la vida y que ya lo hacen automáticamente, ¿no? O al bajar o al subir unas escaleras. Ustedes no piensan, ¿no? No dicen, a ver, pie derecho, súbete, ¿no? Ponte ahí, ahora pie izquierdo, ¿no? O sea, es como una cuestión automática, ¿no? Y así también construimos nuestros marcos de interpretación de la realidad a partir de los cuales actuamos, ¿no? No solo en lo social, sino también en lo político. Por ejemplo, si alguna vez, bueno, ustedes supongo que ya no les tocó votar nunca por el PRI porque están súper chavos, ¿no?
pero los que son más grandes, todavía más grandes que yo, porque ni siquiera a mí ya me tocó votar por el PRI, votaban por el PRI y de repente hubo un momento en el que se dieron cuenta que el PRI pues, se la pasaba haciendo tranzas y todo lo que hizo el PRI, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué? O sea, ya tenemos esta experiencia de lo que ha hecho el PRI y mejor vamos a votar por otro partido, ¿no? Y en ese momento votaron por Fox, o en ese momento volvieron a votar por el PRI con Enrique Peña Nieto, o en ese momento ahora ya votan por López Obrador, ¿no? Por estos marcos de experiencia que se han construido, ¿no? Esa es una parte, eso es un libro interesante, ¿no? Al respecto. Otro libro interesante, pero que habla más bien sobre el fascismo, sobre cómo se comporta la gente que vota por el fascismo, es Psicología de las masas del fascismo, de Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich dice una cosa muy loca, pero que tiene su sentido en algún punto. Les recomiendo que lo lean. Que la gente conservadora, la gente reaccionaria que está dispuesta a votar por partidos fascistas, lo hace porque no disfruta su sexualidad. Um, porque hay una represión sexual en ellos que genera visiones como, no sé, como lo de mantenerse constante ante la tentación, ser honrados, eh, el amor a la madre patria, ¿no? Como una especie como de representación de la propia madre, pero inconsciente, ¿no? De etcétera, 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 ¿no? Entonces, como ellos no disfrutan de su sexualidad, quieren que todos los demás tampoco lo hagan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, quieren que alguien mantenga el orden, ¿no? Porque asumen que el desorden es malo, en cuanto a que lo relacionan con el hecho de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, ¿no? Inconscientemente relacionan este hecho con el desorden. Y entonces, luego a la hora de llevarlo a lo político, dicen, no, es que tiene que haber orden, tiene que haber alguien que ponga mano dura, ¿no? Y que ponga límites a estas cuestiones. Y entonces votan por alguien que diga, aquí vamos a poner orden y vamos a poner mano dura para que nadie se salga de los límites establecidos de la ley y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la mente reaccionaria es una mente reaccionaria en tanto que es una mente que se ha autorreprimido sexualmente, ¿no? Entonces, yo lo ponía el otro día ahí en mi Instagram. Entonces, es como una especie como de soltar esta frasilla que a lo mejor puede ser muy criticable, pero, pero que creo que tiene cierta verdad, ¿no? O sea, disfrutemos del sexo para no votar por fachos, ¿no? Cojan con quien quieran o les guste lo que les guste, ¿no? Entonces, bueno, ese es un consejo de Wilhelm Reich, ¿no? Hay otro libro muy interesante que se llama Estudios sobre la personalidad autoritaria de Theodor Adorno. Y en lo tengo por acá atrás, pero no lo alcanzo. Hace una especie como de, ¿cómo se llama? Como de encuesta, a partir de la cual ellos van identificando las personalidades en la gente eh, que son, que son tendientes a votar por los fascistas, ¿no? Y lo hacen en Estados Unidos. Es muy interesante. Déjenme sacarlo, porque sí me gustaría leerles un poquito de esto, porque está bueno, pero déjenme, voy a apagar la cámara para que no vean mi trasero agachado ahí sacando el libro. Espérenme tantito.
Oh, listo. Ya estoy de regreso. Miren, es este libro. Es Editorial Acal. Y bueno, trae otros, ¿no? Trae otros, además de ese estudio que hace Adorno. Pero bueno, el que yo les digo es este de estudios, este último estudio sobre la personalidad autoritaria, ¿no? Y bueno, por aquí trae eh, esta serie de preguntas que se hace, ¿no? Que me parece muy bueno, como para que lo analicemos, para que nos analicemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dentro de esta misma escala? Ah, es una escala, es una escala. Escala de la personalidad fascista, se llama, ¿no? Y la construye Theodor Adorno. A ver, ¿dónde estaba? Mm, mm, mm. Perdón, ¿eh? No desesperéis. Ahí voy, ahí voy. Mm, es la escala F, sí, la escala F. A ver. Mm, 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 mm. Elaboración de la escala F del fascismo. Ok, aquí está, miren. Los voy a leer algunos. Eh, um, miren, por ejemplo, esta es una de las opiniones que ellos dicen que podría tener un fascista, ¿no? O alguien con tendencias a votar por un fascista. Dice, aunque mucha gente se burle, puede demostrarse, sin embargo, que la astrología es capaz de explicar gran cantidad de cosas. Otro punto. América o Estados Unidos. América se está alejando tanto del verdadero modo de vida americano que puede ser necesaria la fuerza para restaurarlo. Esa es otra opinión de este tipo de gente, ¿no? Otra opinión. No es más que natural y justo que se restrinja a las mujeres en ciertas vías en las que los hombres tienen mayor libertad. ¿Qué más? Dice, demasiada gente está viviendo hoy de forma antinatural, blanda. Deberíamos retornar a los principios, a un modo de vida más ferviente, más activo. A ver, ¿qué otro está bueno? Miren, este está bueno. Después de acabar con los alemanes y los japoneses, debemos concentrarnos en otros enemigos de la raza humana, como las ratas, las serpientes y los microbios. Obviamente es en términos racistas esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, esto, lo que se tiene no se aprecia. Dice, uno debería evitar hacer en público cosas que parezcan erróneas a los demás, incluso cuando uno sabe que estas son realmente correctas. Dice otra, hoy todo es inestable, deberíamos prepararnos para un periodo de cambio constante, conflictos y agitación. Esta está buena, miren. La homosexualidad es una forma especialmente corrupta de delincuencia y debe ser castigada severamente. Miren esta. Las ciencias como la química, la física y la medicina han llevado a los hombres muy lejos, pero hay muchas cosas importantes que posiblemente nunca podrá comprender la mente humana. Miren, esta está buena. Las orgías sexuales de los antiguos griegos y romanos son un juego de niños comparados con las cosas que están sucediendo hoy en día en este país, incluso en círculos en los que la gente menos podría esperar.
Y esta todavía creo que representa mucho mejor este tipo de opiniones, ¿no? Obediencia y respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que deberían aprender los niños. ¿Qué más? Aunque el ocio es bueno, es el trabajo duro el que convierte la vida en interesante y valiosa. ¿Qué otra? Miren, por ejemplo, esta. Resulta del todo posible que esta serie de guerras y conflictos termine de una vez por todas con un terremoto que destruya el mundo, con una inundación universal u otra clase de catástrofe, ¿no? O sea, aquí ya la gente empieza a pensar, ¿no? Que Dios nos va a castigar por todo lo malo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Miren, por ejemplo, esta. Lo que este país necesita son menos leyes e instituciones y más líderes corajudos, incansables y entregados, de los que la gente pueda fiarse. Y bueno, son 77 opiniones de la escala, de la escala F, la escala fascista. Son este tipo de opiniones las que medían en la gente que entrevistaron, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio muy interesante. Además es parte cualitativo, parte cuantitativo, y eso también lo hace bastante interesante. Mezclan cuestiones de estadística con cuestiones de psicoanálisis y rollos así, ¿no? Entonces, bueno, como ven esta cuestión de la escala F, ¿no? Creo que dice muchas cosas, ¿no? Sobre, bueno, aquí ya estoy viendo lo que ponen acá, ¿no? Eso es lo que diría mi tía panista, testigo de Jehová. Um, si van a ser políticos de derecha ya saben qué decir. Eh, sí creo que a ese autor sí le hace falta ir al sexólogo, ¿no? Líderes buchones. Eh, bueno, es Estados Unidos en unas cuantas frases. Creo que sí. Bueno, se los dejo ahí como corolario de esta cuestión de la cultura política, ¿no? Si lo quieren por ahí buscar alguna vez. Creo que está interesante, ¿no? Bueno, nada más quería hacerles como esas aportaciones. Ahora sí ya los dejo seguir participando. Perdón, compañera Gaby. Salud, compañera Gaby. Ya puede participar. Gracias. Este, sí, esta lectura ya la habíamos retomado en Agentes en alguna vez, recuerdo. Pero igual, y no le había entendido tanto como ahora. Creo que ya dándole un segundo repaso ya queda un poco más claro. Me gusta mucho cómo escriben estas personas porque lo hacen muy entendible. O sea, te dan los conceptos como tal y por ejemplo, de todo el proceso, ¿no? De lo que es un proceso político, de lo que es un proceso administrativo, ya que el primero es el input y luego es el output, todo lo que conlleva al proceso político, la cultura cívica, y pues como tal siento que todavía muchos autores en la actualidad se basan en estos estudios de los tipos de cultura política, ¿no? Que son pues los tres principales son la parroquial, la de súbdito y la de participante. Y aquí me surgió solo una pequeña duda en cuanto a la cultura política parroquial, porque dice bueno, en estas sociedades no hay roles no hay roles políticos especializados, no, son roles tipo político, económico y religiosos, pero dicen que a su vez el individuo no espera nada del sistema político. Y es lo que mencionaba compañero Diego acerca de las tribus africanas, ¿no? Pero más adelante, en la lectura, nos dice que la población rechaza la autoridad difusa, tribal, rural, feudal, y, y desarrolla una lealtad hacia un sistema político más complejo, con estructuras de gobierno no centralizadas, especializadas. O sea que, es que yo me acuerdo que en una clase de Derecho Internacional nos hablaba el maestro acerca de que todavía la cultura política sigue siendo
parroquial en algunos lugares, y hacía referencia a que se basaban más que nada en la religión. Entonces, yo entiendo por eso que el individuo no espera nada del sistema porque todo se lo da la religión, o sea, ¿o cómo? Ok. Vale, muchas gracias. Luego sigo. No, bueno, todavía quieres plantear otra cosa, planteala. No, ya ahorita. ¿Segura? No, perdón, no, es que no sabía que ibas a No, seguir. ahorita. Bueno, vale. Bueno, sí, tu pregunta es, creo que es muy buena y creo que es interesante, porque, bueno, nosotros no leímos, bueno, ustedes leyeron con el profesor Aquiles una lectura que se llamaba El Estado de Patricio Marcos, ¿o no la leyeron? ¿No? Ok. Bueno, es que creo que esta lectura es muy útil para comprender cómo antes de las sociedades modernas, democráticas, liberales, capitalistas en las que vivimos ahora, eh, el poder político se confundía con otros poderes, ¿no? Por ejemplo, el poder económico. El señor feudal era al mismo tiempo quien detentaba el poder económico y el poder político. ¿Por qué? Porque era dueño de las tierras que trabajaban los campesinos, pero al mismo tiempo él podía decidir sobre la vida o la muerte de aquellos siervos que trabajaban sus tierras y los castigos. Pues por un lado tenía el poder económico y por otro lado tenía al mismo tiempo el poder político. No había una especialización del poder político como sí lo hay ahora, ¿no? No había una separación como tal. Eso sucedía en estas sociedades feudales y esto sucedía y sigue sucediendo en otras sociedades a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Donde, por ejemplo, ciertas tribus, ¿no? De África, los sumos sacerdotes ejercen al mismo tiempo que el poder religioso, también el poder político, ¿no? Tú vas con el sacerdote y el sacerdote te dice, no sé, te adivina alguna cuestión o no sé, algún rollito así, sobre qué te va a pasar en tu vida, no sé. Pero al mismo tiempo también tiene un poder político, ¿no? O sea, decide eh, sobre la tribu, sobre si puede haber una alianza con otra tribu o si, o sea, un montón de cuestiones políticas, ¿no? Entonces, no, aquí no hay una especialización todavía del poder político, como lo hay en las democracias liberales, que el poder político está muy bien delimitado cuáles son los espacios, cuáles son sus límites dentro de los que se mueve, ¿no? Por ejemplo, o sea, Slim ejerce un poder económico, pero no ejerce un poder político como tal. Aunque pueda influir en lo político, no tiene poder político, ¿no? Eh, porque, bueno, aquí voy a ir a estas definiciones clásicas de lo que es el poder político y de lo que es el Estado. Pues el poder político es la capacidad de ejercer violencia legítima, ¿no? Y el Estado es quien monopoliza el ejercicio del poder político, ¿no? Eh, um, entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la antigua Roma, el poder político estaba diseminado, ¿no? Eh, Miren, tenemos aquí a Luis Miguel de alumno, no me había dado cuenta. Perdón por la distracción. Estaba el poder político diseminado, ¿no? Entre distintos actores. Por ejemplo, el amo, que tenía a su mando a distintos esclavos, a un buen número de esclavos, podía castigarlos, podía darles, no sé, latigazos, pero también podía decidir sobre si vivían o morían, ¿no? El poder político no estaba concentrado todavía en el Imperio Romano, ¿no? Por eso el Imperio Romano no era un estado, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor porque ustedes conocen la historia del surgimiento de los estados y de las relaciones internacionales y todo esto, ¿no? Eh, pero digo un poco, creo que estos ejemplos sirven para explicar cómo el poder político especializado surge hasta la época moderna, ¿no? Y eso es lo que tratan de decir que hace falta en una democracia liberal
en cuanto a la cultura, ¿no? Política. Es decir, que aquellos que viven en esa sociedad tengan una cultura política que asuma que hay un poder político diferenciado de otros poderes y que sea legítima además frente a ellos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Profe, ahora yo tengo sí. una pregunta. A ver, dime. ¿Usted cómo califica la cultura política de la clase política de México? Buena. Aparte, me dejas hablar de otra cosa, de otra cuestión con esto que me preguntas. Porque la cultura política, no, al menos para estos autores, no nada más es la que ejerce el ciudadano, sino también la que tienen los que ejercen un rol político, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí hay un capítulo donde habla del rol político y de la subcultura política, ¿no? El rol político como digamos, como aquellos que asumen ciertos roles dentro del propio sistema político, ¿no? La cultura política en México de los políticos, pues, ¿cómo calificarla? Mire, yo le voy a decir lo que he visto. A ver, dime. Que muchas veces, o sea, hay quienes sí siguen, por ejemplo, vamos a tomar de referencia el rol político del presidente actual. Hay quienes lo utilizan obviamente como rol político de campaña, pre-campaña. Me diría, ¿cómo se llama el consejero presidente del INE? Ah, bueno, ese men, no recuerdo exactamente. Lorenzo Córdoba. A Lorenzo Córdoba, ajá. Lorenzo Córdoba. Él me decía que el buen político hace campaña, hace pre-campaña y se va. ¿A qué se refería con esto? Obviamente, como vemos la clase política, muchas veces no es nada de lo que nos imaginamos a como lo vemos desde las afueras. Entonces, hay personas, le puedo decir de primera mano, que sí son muy buenas siendo de la clase política. Hay otras que son promedio y otras que son muy malas. O sea, no podemos, yo creo que ya hemos tocado aquí un sinfín de personajes que son muy malos. Y veo que la cultura política como tal se mantiene, a mi percepción, en una cultura de súbdito y pegándole la participación, pero de ciertos personajes, porque sería casi imposible que una sola persona, en este caso, no gobernara toda la Cámara de Diputados, pese a que hay órganos de gobierno como la mesa directiva o la Junta de Coordinación Política. Entonces, a mi considerar, creo que la cultura política se pega un poquito más a lo que es lo súbdito y la participación cívica. Pero aquí usted es el experto, entonces ilústrenos. No, pues ojalá fuera experto. Yo creo que los políticos en México sí tienen o sea, como dice la lectura, ¿no? O sea, puede haber distintos tipos de cultura o de subculturas en una misma cultura general nacional, ¿no? En este caso de los políticos en México. Sí pienso yo que hay políticos que tienen una cultura cívica participativa, ¿no? En el sentido de que son conscientes de que de que hay estructuras democráticas que hay que respetar, de que hay que respetar ciertas formas para que la democracia pueda seguir funcionando, ¿no? La democracia liberal, ¿no? En ese sentido. Eh, Etcétera, ¿no? O sea, me acuerdo de Kumamoto, personajes así, pero que son anécdotas, ¿no? Que son como estrellas fugaces que pasan así en el cielo y nunca más se vuelven a ver. Y creo que eso fue Kumamoto, ¿no? Bueno, quién sabe, todavía no se ha muerto, ¿no? Todavía puede hacer cosas. Pero pero bueno, son casos especiales. Y sí creo, por otro lado, que todavía tiene esta cultura de súbdito, ¿no? Que sabe que más bien, que está consciente de que existen autoridades, está consciente de que existen ciertas instituciones a las cuales, más bien, las cuales concentran poder político y que están encargadas especializadas en términos políticos de hacer ciertas cuestiones,
pero sigue teniendo, creo yo, y esa es una de las razones por las que yo nunca me he metido en un partido político. Sigue habiendo esta cuestión de, en términos del súbdito, como de la obediencia al líder local, ¿no? O al líder del partido, o al líder de esta sección del partido, ¿no? O al líder, no sé, ¿no? Y que entonces la democracia, o digamos los políticos en México funcionan como, pues sí, como eso, como pequeños súbditos que le rinden cuentas a líderes más grandes o más pequeños, ¿no? Y que en ese sentido, pues no hay entonces, digamos, como una activa participación de ellos en tanto que ellos puedan tomar sus decisiones en términos políticos, ¿no? Sino que van como borreguitos ahí tras lo que el líder les dice, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos visto, supongo que entre ustedes no tanto porque son internacionalistas, pero entre politólogos se repite mucho esto de que en Facebook todo el mundo se toma foto, ¿no? Con algún político, ¿no? Luego que nadie conoce, ¿no? Que es como, quién sabe quién será ese güey, pero pero que se toman la foto y dicen, ¿no? Aquí con mi líder, ¿no? O aquí con mi dirigente, ¿no? Del partido, ¿no? Y se sienten muy orgullosos y, bueno, a mí en lo personal nunca me dan ganas de hacer eso, ¿no? A mí me daría vergüenza, pero bueno, cada quien. Este, es esta cuestión de como de actuar como súbdito, ¿no? Um, no es parroquial en el sentido de que conocen, de que saben cómo funciona la propia política, ¿no? Cómo funcionan las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sigue habiendo esta cuestión como de que, o sea, por esto yo les decía que no he entrado a un partido político, porque creo que entrar a un partido político es apagar tu cerebro. Tener que apagar tu cerebro, porque si no, vas a estar mal con algún líder, o vas a estar mal con la ideología del partido, o vas a estar mal con alguien, vas a quedar mal. Y para no quedar mal, tienes que apagar tu cerebro. Es como un poner en paréntesis tu propio pensamiento y tener que pensar como dice el líder que hay que pensar, ¿no? Y yo nunca he podido hacer eso. Siempre, no sé, siempre he tratado de buscar espacios de libertad, ¿no? Y, por ejemplo, dar clases es como mi espacio de libertad, en el que yo puedo decir lo que pienso, puedo decirlo como yo quiera decirlo, sin que haya nadie vigilándome, ¿no? Y que me diga, oye, tienes que decir esto, oye, tienes que pensar así, ya sabes. Y no gano tan chido, a lo mejor como podría haber ganado si me hubiera metido a la polaca, pero estoy satisfecho. Estoy satisfecho conmigo mismo. Y entonces, bueno, creo que puedo dejar mucho más dando clases que hablando, o más bien que formando parte de un partido político, ¿no? Pero bueno, eso es en términos personales, ¿no? Entonces yo vería más o menos así la cultura política del político en México, ¿no? Por ejemplo, yendo a estos cuates de Podemos, creo que son un buen ejemplo de cómo se puede hacer crítica dentro de un partido. Eh, Ellos siempre organizan una cosa que se llama, pues, la Universidad de Verano de Podemos, y lo hacen durante los veranos. Y hacen conferencias en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, para los que se quieran ir a la Complutense de Madrid, pues, ya saben que se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Está chido, rifan. Y hay, digamos, distintas conferencias en las que participan líderes del partido. Y a mí lo que me encanta de Pablo Iglesias es que sabe muy bien diferenciar cuando le toca ser conferencista académico y cuando le toca ser líder del partido. Cuando le toca ser conferencista académico es tan autocrítico como el que más. Y dice, ¿saben qué? La hemos cagado en esto, la hemos cagado en esto, aquello, hicimos mal esta campaña, hicimos mal esto, ¿no? Una cosa que yo no le he visto nunca a ningún líder político en este país.
O sea, no me imagino a AMLO dando una conferencia diciendo, no, ¿saben qué? Sí, o sea, la cagamos en esto. Hay que reflexionar, compañeros, ¿no? O sea, no, nunca, nunca, nunca. Y Pablo Iglesias lo hace y además lo hace frente a las cámaras. Y esos videos se suben a YouTube y ahí andan circulando, ¿no? Incluso arman debates. Aunque bueno, esos debates ya llevaron a una ruptura del partido. Eh, pero hubo un tiempo en el que, por ejemplo, se hacían debates con Errejón, Juan Carlos Monedero y el propio Pablo Iglesias, ¿no? Cada uno con una perspectiva diferente de cómo debía funcionar el partido, ¿no? Y también los anticapitalistas. Bueno, es que en Podemos había tres almas, ¿no? Digamos, el alma que dirige a Pablo Iglesias, el alma que dirige a Íñigo Errejón y el alma de los anticapitalistas. Con Teresa Rodríguez y otros personajes, ¿no? Y se planteaba la discusión abierta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, vean el primer congreso de Podemos en Vista Alegre. Fue un agarrón entre los propios miembros del partido y fue televisado y todo el mundo lo vio y todo el mundo daba sus opiniones sin miedo a que, no mames, quiero quedar bien con Pablo, entonces voy a decir lo mismo que diga Pablo, ¿no? No, o sea, hay una película, de hecho, que se llama Política Manual de Instrucciones, si quieren verla, sobre el surgimiento de Podemos y los primeros meses, ¿no? Las primeras elecciones a las que concurrieron. Y es muy interesante porque se ve eso, ¿no? Y aparte se ve cuando están en sus, como en sus cuartos, donde está como el cuartel general de cómo van a discutir con los otros miembros del partido, ¿no? Y es una discusión abierta, inteligente, ¿no? Por ejemplo, lo que se planteaba era que el partido, bueno, algunos planteaban que el partido tuviera distintos líderes, que tuviera al menos 5 líderes y no un solo secretario general. Esa fue una cosa que promovieron los anticapitalistas dentro de Podemos. Y Pablo Iglesias decía, no, sí hace falta un general único que pueda dirigir el partido, ¿no? Todo eso se debatió abiertamente, ¿no? Al final fue la propuesta de Pablo la que ganó, ¿no? Pero pudo haber esta discusión, ¿no? En términos políticos, y hubo muchas otras. Y eso nunca se le ha visto a ningún partido de México, ¿no? Que seguramente se da en la madre al interior, seguramente lo hacen, pero nunca han estado dispuestos a que esto sea público, ¿no? Y a que la gente pueda participar abiertamente también en estos debates, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones de la cultura política que tienen nuestros políticos en este país, ¿no? Bueno, compañera Gaby, ahora sí nos ibas a decir otra cosa, ¿no? Yo creo que ya si quiere alguien más participar, está bien. Bueno, o sea, dinos porque no hay nadie más levantado la mano, que haya levantado la mano, entonces adelante. Ayuden. Era con respecto a la micro y la macropolítica, igual es como una pequeña duda, porque dice que Rockland y Campbell, así se pronuncia, que la micropolítica son como todo esto, lo que nos comentó al principio de la clase, todas estas tendencias psicológicas particulares del individuo, de por qué se comportan así y cuál es la relación de lo que piensan con lo que hacen. Y y entonces la macropolítica se refiere a lo de los sistemas de partidos y los sistemas políticos, y lo micropolítico al individuo y a su psicología, ¿no? Eso. Exacto, Ah, exacto. bueno. O sea, sí, esa es la idea. O sea, lo micropolítico es, digamos, esta cuestión de lo subjetivo, ¿no? Como bien dices, esta cuestión de la psique individual en términos políticos, cómo actúa o cómo nos lleva a actuar en ciertas circunstancias, ¿no?
Y lo macro, digamos, es ya todos estos individuos chiquitos participando, digamos, a nivel mucho más grande, ¿no? Esto es parte de la metodología liberal. A los liberales les gusta partir de lo particular a lo general, ¿no? Primero agarrar al individuo y del individuo luego explicar todo lo demás, ¿no? Se llama individualismo metodológico. Por ahí si lo quieren revisar alguna vez. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, es como cuando a Newton se le cayó la manzana en la cabeza y entonces a partir de eso, de esta cuestión particular, dedujo la teoría general de la gravitación universal, ¿no? Eso es el método liberal también. Partir de una cuestión particular y luego de ahí a lo universal, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha puesto en duda este tipo de metodología. Porque, por ejemplo, no se puede entender al individuo en solitario porque el individuo ya está siempre desde su nacimiento atravesado por lo social. Entonces, nunca hay un individuo que sea, digamos, analizable en términos solamente del individuo. Todo individuo es parte de lo social ya de antemano, ¿no? Desde que nace. Entonces, bueno, serán críticas a este tipo de metodología, ¿no? Pero sí es parte de lo que ellos explican. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra participación, algún otro comentario. La compañera Renata, por favor. Sí, buenas tardes, profe. Pues, de acuerdo con la lectura y lo que menciona sobre la cultura política, pues como que me hizo ah, relacionarlo con lo que vimos pues sí, hace 2 semestres en agentes y actitudes políticos. Me acuerdo que bueno, más que en una clase fue como en lo vimos en varias clases, ¿no? Cómo se relaciona la cultura política con la socialización política y que después genera una actitud política. Entonces, y ahorita estoy checando así como que mis apuntes, así que ya tenía. Y pues bueno, esto sí, o sea, voy a comentar lo que tengo, pero sí me gustaría como nada más ver si me lo puede, pues como reforzar. Según yo, la socialización política es como, bueno, aquí lo apunté y dice el proceso de aprendizaje de las actitudes políticas. Entonces, primero es la socialización, después la cultura política y después ya como un tercer nivel y como consecuencia de la actitud política, y que lo relaciono con lo que dijo Gaby sobre lo micropolítico, ¿no? Que ya analiza como al individuo y lo que, como, pues sí, como su actitud que tiene de acuerdo pues como a las experiencias políticas que ha vivido. Bueno, espero haberme dado a entender. Sí, o sea, la socialización política es esta idea de que, precisamente, de que socializamos los objetos políticos, ¿no? O sea, cuando nacemos, cuando empezamos a crecer y todo este rollo, de repente nos empezamos a enterar que existen unas cosas que se llaman partidos políticos, ¿no? Y que hay un presidente y además que hay diputados y hay senadores y que se van y se reúnen y por lo que hemos visto en la tele parece que se están dando en la madre siempre, ¿no? Tenemos 6 años y estamos viendo todo eso, ¿no? Y no entendemos mucho, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Pero oímos que nuestros papás se quejan
eso a cada rato, ¿no? Y entonces comenzamos a odiarlos, ¿no? A los partidos políticos, porque vemos que nuestros propios los odian, entonces decimos, pues debe ser una cosa mala, ¿no? Y entonces, pues crecemos diciendo, no, pues yo nunca voy a entrar en la política, porque pues eso es de gente naca o cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, del diablo, entonces, nos quedamos con esa idea, ¿no? O sea, aquí lo que está haciendo tu propia familia es socializar estos objetos políticos, ¿no? Lo están socializando contigo y están compartiendo esos objetos de tal manera que tú ya empiezas a conocer cómo funcionan esos objetos y te empiezas a relacionar con ellos, ¿no? Empiezas a darles legitimidad o a no darles legitimidad a partir de estas experiencias, de estas actitudes que por un lado no solo provienen de tu casa, sino que pueden provenir de muchos otros lados, ¿no? A lo mejor cuando estabas en la secundaria leíste el Manifiesto Comunista o leíste algún libro de Rius, ¿no? ¿Alguna vez leyeron a Rius? ¿No leyeron a Rius? Lean a Rius, es genial. Y entonces, leíste a Rius, leíste, no sé, El Diablo se llama Trotsky, ¿no? Uno de los libros de Rius. Y entonces, dices, no manches, mira qué tipo tan simpático Trotsky, ¿no? Y te empiezas a meter más, ¿no? Y dices, voy a comprar otro libro de Rius. Y te compras el de Lenin para principiantes y luego te compras el de Marx para principiantes, ¿no? Que son otros libros de Rius. Y lo empiezas a leer y entonces dices, no mames, o sea, ¿en qué pinche sistemas vivimos, no? Dices, no, a la mierda, malditos demócratas, liberales, nos engañan, sistema capitalista y todo este rollo, ¿no? Estoy contando mi historia. Y entonces, pues creces a partir, digamos, de esta socialización que ya no viene de tu casa, sino que viene de los libros que tú vas y compras un domingo por la mañana, ¿no? Que era lo que yo hacía en la secundaria, ir a ver qué libritos había en el puestecito del mercado, y los de Ríos me gustaban y me los compraba, ¿no? Y entonces empezó a construir todo este pensamiento, ¿no? Y a pensar si eran legítimos o no eran legítimos estos objetos políticos y los partidos, los sistemas electorales, el propio sistema político en general, esta división de poderes de ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Y ahí está ya la cultura política, ¿no? Socializada. Socializado los objetos desde un punto de vista, ¿no? Quizá si a mí me hubieran dado a leer a Locke desde muy morrillo, pues quizá ahorita ya sería, pues, no sería un liberal, ¿no? Y a lo mejor traería un chalequito así como los priistas o los panistas, y estaría bien peinadito así de ladito, ¿no? No sé, a lo mejor hasta con Fifí. un traje, ¿no? Ajá, sí, medio fifí, ¿no? El chalequito, sí, es que en España esos mismos chalecos lo usan los conservadores y allá le pusieron el fachaleco. Entonces, bueno, entonces, bueno, un poco, creo que sería esta explicación de cómo se socializa la propia cultura política y los propios objetos, ¿no? Los objetos de lo político, ¿no? Bueno, sí, el compañero Diego trae el fachaleco. No es del PRI, profe, no es del PRI. Bueno, aquí la compañera Diana ya está promoviendo la conjura comunitaria para llevarte a quemar. Una vez. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta o cuestión que quiera decir. No, bueno, vayamos entonces rápido, ¿no? A dar algunas explicaciones, ¿no? Sobre la lectura. Hay una parte interesante, ¿no? Que ellos al principio de la lectura dicen, bueno, ha habido varias formas de tratar de explicar cómo funciona la democracia, o cuáles son los elementos que debe haber para que la propia democracia funcione, ¿no?
y pone ahí varios ejemplos, ¿no? Dice, bueno, hay un primer acercamiento teórico acerca de este asunto, y sobre todo este acercamiento teórico toma en cuenta las experiencias políticas inglesas y norteamericanas, ¿no? Y el proceso evolutivo que estas sociedades han tenido. Para entonces, de estas experiencias, determinar cuáles son los elementos que una democracia debería tener para funcionar correctamente, ¿no? Otro acercamiento teórico, pues es esta a partir de la cual, digamos, tendrían que haber ciertos criterios de normas ideológicas, dicen ellos, e instituciones para que la propia democracia funcione, ¿no? Que el individuo, digamos, de cierta manera tiene que tener más bien esta capacidad de participar de un modo racional, como ya decíamos hace rato, para que el propio sistema político democrático funcione, ¿no? Este tipo de teóricos pues vienen desde John Locke hasta otros más actuales, ¿no? De que toda la democracia tiene que funcionar a partir de lo racional. Ha habido un tercer acercamiento teórico investigativo sobre cuáles son las propias condiciones que deberían existir para que la democracia funcione, y esta está basada más bien en las condiciones estructurales, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones sociales, que deberían existir para que la democracia exista, ¿no? O se dé. Por ejemplo, tiene que haber una industrialización importante, tiene que haber una clase media importante, tiene que haber urbanización, tiene que haber un cierto nivel de alfabetización, etcétera, ¿no? Para que la propia democracia pueda funcionar, sea estable, ¿no? Pero dice que el problema de todos estos acercamientos teóricos es que dejan de lado lo subjetivo o lo psicológico, si queremos llamarlo así, ¿no? Las propias actitudes de la gente que vive en democracia con respecto al sistema político, ¿no? Entonces dicen ellos, ¿no? O sea, esto también tiene que ser tomado en cuenta, porque si no, no vamos a entender, digamos, el mapa en general, ¿no? La visión completa. Y dice, bueno, entonces en ese sentido también se han planteado otros acercamientos, por ejemplo, ponen ahí a Laswell, ¿no? A Harold Laswell, y el acercamiento que Laswell tuvo con el psicoanálisis para explicar cómo debería funcionar la propia democracia, ¿no? Y bueno, ahí da algunas explicaciones de cómo Laswell dice que debería ser, pero dice que, que en realidad estas explicaciones que da Laswell de ciertos indicadores psicosociales, estos indicadores pueden servir para explicar un montón de cosas, y no solamente cómo se relaciona la gente con lo político. Entonces, a Almond y Verba le interesan solamente aquellas actitudes que estén relacionadas con los objetos de lo político, no con cualquier objeto social, sino particularmente con los objetos de lo político, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ellos van entonces a proponer su propio estudio, ¿no? Y va a surgir esta primera explicación de lo que es la cultura política, ¿no? Y hay que entender primero el término de cultura política, ¿no? Es decir, cómo se relaciona, por un lado, lo cultural con los objetos de lo político, con el propio sistema político, ¿no? Aquí, o sea, sigue habiendo esta cuestión muy cerrada, como la que veíamos con Sartori en términos estructuralistas, ¿no? O sea, siguen entendiendo como los objetos políticos solamente partidos políticos, grupos de interés, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, aquí cabría agregar también los movimientos sociales, como ya los hemos visto, ¿no? Como otros objetos políticos hacia los cuales también tenemos ciertas actitudes, ¿no? O hay una cultura política hacia ellos. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son las orientaciones en conjunto de las personas hacia el propio sistema especial, dicen ellos, de objetos y procesos sociales que tienen que ver con lo político, ¿no?
Entonces, dicen ellos, aquí lo que nos interesa del propio concepto de cultura política es nada más uno de sus muchos significados, ¿no? Que es esta cuestión, la orientación psicológica hacia objetos sociales. Y dicen, cuando hablamos de la cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa de conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población. Eso es la cultura política para ellos, para que no nos metamos en tus rollos, ¿no? Porque la cultura tiene un montón de definiciones por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, la cultura política, dicen ellos, de una nación consiste en la particular distribución de las pautas de orientación hacia objetos políticos entre los mismos de dicha nación. Es decir, la cultura política de un país en particular es cómo se van a distribuir ciertas pautas de orientación de los propios sujetos que viven en esta nación hacia objetos políticos del propio sistema político. ¿Vale? ¿Cuáles son estas orientaciones? Pues aquí empieza a hablar, ¿no? de las orientaciones cognitivas, ¿no? Es decir, los conocimientos, las creencias que se tienen acerca del propio sistema político, de los roles que hay en este sistema político, y de los incumbentes. Esta cuestión de los incumbentes tiene que ver con aquellas personas que están, de cierta manera, inmiscuidas con estos roles políticos, ¿no? Es decir, con las personas como tales, no con las instituciones, sino con las personas como tales que ocupan esas instituciones. ¿Sale? Digamos, en ese término, en estos términos, pues con los inputs, ¿no? Pero también con las cuestiones administrativas que serían los outputs del propio sistema político. Y en tercer lugar, también está, perdón, en segundo lugar, está orientación afectiva, es decir, los sentimientos acerca del sistema político, de los roles, del personal y de los logros que tiene este sistema político. Y en tercer lugar, la orientación evaluativa, los juicios y opiniones que tenemos acerca de estos objetos políticos, ¿no? Como los que acabamos de decir sobre los políticos en México, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir cuáles son, digamos, los objetos del propio sistema político, ¿no? Cuáles son estos elementos hacia los cuales nos orientamos de una manera o de otra, ¿no? Estos serían, en primer lugar, digamos, una primera categoría serían los roles o estructuras específicas, como los cuerpos legislativos, ejecutivos o burocráticos, señala la propia lectura, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar de cada una de estas estructuras en el propio sistema político, ¿no? El legislativo se encarga de hacer una cosa, el poder ejecutivo se encarga de hacer otra, etcétera, ¿no? También están los incumbentes, ¿no? Que serían, como ya decía hace rato, quienes están ocupando estos lugares en estas instituciones, ¿no? Si los propios legisladores, la propia persona que ocupa el poder ejecutivo, etcétera, ¿no? Y también, por otro lado, en tercer lugar estarían los principios de gobierno, las decisiones o imposiciones de decisiones públicas y específicas, etcétera, ¿no? Hacia estas cuestiones también tenemos una orientación, ¿no? Que puede ser de disgusto, puede ser de aprobación, ¿no? De deslegitimación o de legitimación de estas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estos puntos, ¿no? Avancemos un poco más. Entonces, bueno, ellos van a decir, ¿no? Que la cultura política se va a constituir por la frecuencia de diferentes especies de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas, que es lo que acabamos de decir, hacia el sistema político en general, sus aspectos políticos y administrativos y la propia persona, es decir, uno mismo como miembro activo de la política. Es decir, no solamente tenemos orientaciones hacia los objetos de la política que están exteriormente a nosotros, sino que nosotros mismos somos un objeto político y tenemos una orientación a nosotros. ¿Cómo nos percibimos nosotros mismos? Si nos percibimos simplemente como un sujeto, en términos, por ejemplo, de cultura parroquial,
como un sujeto que está alejado de todo lo que tiene que ver con la política y que solamente le interesa el cura de su pueblo y de ahí más no le interesa, pues así nos estamos percibiendo y entonces así vamos a participar también o a no participar en la propia política, ¿no? Si, por ejemplo, nos asumimos a nosotros mismos como un objeto de participación política, pues entonces a lo mejor nos vamos a meter a un partido político o a un movimiento social o a una organización civil, etcétera, etcétera, ¿no? Um, y bueno, aquí empieza a hablar ya de la cultura política parroquial, ¿no? Ya da su definición y dice que es cuando la frecuencia de orientaciones hacia objetos políticos especializados de los 4 tipos detallados en la figura 1, que ven ahí en la lectura, se acerca a 0, ¿no? Podemos hablar de una cultura política parroquial, ¿no? Y aquí pone ejemplos, ¿no? Dice, las culturas políticas de las sociedades tribales africanas, pues son un tipo de esto, ¿no? O sea, no hay roles políticos especializados, como ya profundizábamos con la pregunta que hacía la compañera Abby, ¿no? Si no hay todavía aquí una especialización de lo político, no hay una división como tal de lo político frente a otros roles que juegan distintos sujetos, ¿no? Y también hay una cuestión aquí importante, ¿no? Que todavía no habíamos señalado, que es esta cuestión de que las orientaciones políticas hacia dichos roles no se hayan separadas de sus orientaciones religiosas y sociales. Esto en el sentido de que, es decir, que todavía no hay una separación entre lo público y lo privado. Cuestiones que para nosotros deberían ser privadas como lo religioso, en este tipo de culturas políticas parroquiales todavía no existe la división, todavía no existe este entendimiento, ¿no? Que nos permita diferenciar entre lo público y lo privado. Esto es lo central para los liberales, la diferencia entre lo público y lo privado. Bueno, eso en cuanto a esta cultura. Por otro lado, la cultura política del súbdito, pues dicen ellos que aquí más bien las orientaciones al sistema político sí hay una cierta diferenciación hacia lo político y hacia los aspectos administrativos del sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vives en el pueblo más alejado de México, o más o menos en el alejado, quizá no te interese tanto lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? O las decisiones políticas a nivel nacional. Pero sabes que tienes que si quieres registrar tu terrenito que te compraste, tienes que ir al municipio, ¿no? Y pagar ahí algún dinero para registrar tu terrenito. Entonces, sí hay cierta orientación a este sistema político diferenciado, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, pero estas orientaciones respecto a estos objetos específicamente políticos, y hasta uno mismo como participante, dice la lectura, se aproximan a 0. Es decir, casi vemos el propio sistema político solo como un sistema administrativo, como si fuera solamente la propia burocracia. Pero no tenemos esta idea de que hay personas que supuestamente nos representan y que supuestamente nosotros deberíamos elegir, ¿no? Esto sería más bien la cultura política de súbdito. Por otro lado, la cultura política participante sería esta en la que los miembros de la sociedad van a estar van a estar más bien explícitamente orientados hacia el sistema como un todo. Es decir, ya no es nada más el sistema administrativo como hay que cumplir con estos requisitos para pagar no sé qué cosas, ¿no? Sino que ya vemos el sistema político como un todo. Como que hay un ejecutivo, como que hay un legislativo, como que hay un judicial y a su vez hay un poder federal, pero también hay un poder estatal y hay un poder municipal, etcétera, ¿no? Toda esta comprensión que es un poco más compleja, ¿no? Que implica pues un conocimiento más profundo de cómo funciona el propio sistema político, ¿no? Aquí es importante, como ellos hacen la aclaración, entender
que es esta clasificación de culturas no supone que, dicen ellos, una cosa sustituya a la otra, ¿no? No es de que entonces ya tenemos un sistema, más bien una cultura política participante, se acabó el sistema parroquial, perdón, la cultura parroquial o la cultura de súbdito, sino que puede haber mezcolanzas entre estos, ¿no? Eh, y de hecho estas mezcolanzas van a ser precisamente el fundamento de lo que ellos van a decir, la cultura cívica, ¿no? Pero bueno, ahorita diríamos qué es eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame revisar aquí los apuntes importantes. Ok, también es esta otra cuestión, ¿no? Esta cosa que les acabo de decir de que no solamente de que haya una quiere decir que entonces no hay las otras, sino de que pueda haber mezcolanzas. Estos autores van a decir que puede haber entonces distintos tipos de mezcolanzas, ¿no? Y entonces van a decir, por un lado puede haber la cultura parroquial súbdita, por otro lado puede haber la cultura súbdita participante, y también puede haber la cultura parroquial participante, ¿no? En cuanto a esta cultura de súbdito participante, digamos, es como una especie como de paso evolutivo, que ellos llamarían, ¿no? Entre la propia cultura parroquial pura y el paso a ser una cultura plenamente de súbdito, ¿no? Entonces es como ese saltito, ¿no? Entre una cultura y otra. Y que este saltito, pues dicen ellos, puede contribuir al propio desarrollo de la infraestructura democrática como tal, ¿no? Por otro lado, la cultura mixta de súbdito y participación, aquí más bien dicen ellos dicen una parte sustancial de la población adquiere orientaciones políticas, ¿no? Especializadas. Y además hay un conjunto activo, dice, de autoorientaciones. Pero esto está limitado, dice, porque la mayor parte del resto de la población todavía sigue teniendo una orientación hacia una cultura política de súbdito, ¿no? Es decir, cierta parte de la población ha alcanzado un nivel de evolución democrática, como a ellos les gustaría verlo, de tal forma que se le puede denominar como que tienen una cultura participativa. Pero aún así la mayor parte de la gente sigue teniendo una cultura de súbdito, ¿no? Como nosotros aquí, pobres estudiantes de licenciatura que ya sabemos qué pedo, cómo funciona la política, pero somos la élite del país y todos los demás no saben cómo funciona y me siento atrapado, ¿no? Aquí porque tanta gente ignorante, ¿no? Bueno, eso diría un universitario presumido, ¿no? Eh, en cierto sentido esto es cierto, ¿no? Y eso explicaría digamos, esta combinación entre la cultura de súbdito y la cultura participativa, ¿no? Y además hay una interacción entre estas dos culturas, ¿no? O sea, por un lado, esta gente que ya se asume como participativa estaría limitada o estaría obstaculizada para poder hacerlo plenamente, porque la mayor parte de la gente no se asuma todavía como participativa, ¿no? Y entonces lo que dice la lectura es que tienden a permanecer como aspirantes a la democracia, ¿no? Quieren, saben cómo se hace, pero no pueden, ¿no? Como nosotros, como, no sé, eh, yo llegué a tener un sueño guajiro, ¿no? No manches, yo voy a hacer mi propio partido político, un partido decente, ¿no? Y bueno, luego te encuentras con todos los obstáculos que hay de nuestra cultura política, de cómo está constituido nuestra propia estructura, de cómo se funda un partido, de los límites que hay, ¿no? Pues uno dice, no, pues no se puede, ¿no? O sea, por más que uno quiera ser decente,
pues todo lo demás te empuja a no poder o a tener que hacerte indecente como todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, son los limitantes que se pueden dar en ese tipo de cultura mixta, ¿no? Por otro lado, la cultura parroquial participante, aquí diría que se encuentran en esta situación un montón de naciones, ¿no? Donde hay sistemas democráticos incipientes, ¿no? Y dice aquí que lo que sucede es que la cultura política es predominantemente parroquial. Dice que las normas estructurales que se han introducido suelen ser de participación, pero para que exista una congruencia, por tanto, tiene que existir una cultura de participación. Es decir, estructuralmente están dadas todas las condiciones para que haya una cultura democrática, ¿no? Hay leyes suficientes que permiten que la población participe, hay partidos políticos, hay votación universal, está todo dado estructuralmente para que funcione. Pero la cultura política sigue siendo parroquial, ¿no? Como en México, por ejemplo. Creo que podemos caer un poco en esta situación, ¿no? Que en términos políticos estructurales tenemos un INE, ¿no? Que se encarga de cuidar las elecciones y un tribunal electoral judicial, ¿no? Y un montón de figuras que nos hemos inventado para que nuestra democracia funcione más o menos. Pero aún así no hay una cultura democrática participante. Y entonces, con estructuras no es suficiente para que pueda funcionar la democracia. Es como lo que veíamos en el caso de Alexis de Tocqueville, ¿se acuerdan, no? O sea, tiene que haber un espíritu democrático para que las propias instituciones funcionen. Las instituciones por sí mismas no hacen que la maquinaria empiece a caminar, ¿no? Bueno, nos falta algunas cuestiones más, pero ya es poquito. Entonces, ¿qué les parece si dejamos lo que falta para la próxima lectura? Nos lo echamos rápido y empezamos con la lectura de Bourdieu, ¿vale? Que esa está más chida que esta. Bueno, para mí. Entonces, bueno, para que descansen un rato antes de su próxima clase, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, pásenla chido, besos, abrazos y todo lo demás. Bye, bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Profe, buena tarde. Bye, bye. Luego. Hasta luego. Gracias, profe. Que tenga linda tarde. Igualmente, cuídense.